El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MLS TV. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Una disculpa por no haber podido venir el viernes. Estuvo aquí la secretaria general de Morena, estuve con ella, con la licenciada Polemski. Y bueno, todavía sigue de moda el problema de Gran Bretaña. Siguen dándose tumbos, noticias. En Gran Bretaña parece que ya aparecieron 5 candidatos para la sustitución de Cameron, el primer ministro Tory. Tory significa, fíjense, en 1700, ratero. Entonces, el caso de los Tories, que aparecen 5 candidatos, se retiran el del Partido Independiente también, se retira también el alcalde de Londres, Boris, parece más bien vikingo, se retira de la lucha por los Tories, pero ya no saben qué hacer con todo el desgarriate que hicieron ahí el Partido Conservador en el caso de Gran Bretaña. Lo que sí es que hoy sale un artículo precisamente en Bloomberg, se lo recomiendo, unas intervenciones de un académico de la London School of Economics, donde él dice que falta todavía, de acuerdo al artículo 40 o 50 del Parlamento británico, de que falta que sea aprobada la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Y ahí es donde Obama le dice, o más bien Kerry, por orden de Obama, dice, oye, pues no firmes vamos a decir, el oficio que debe de mandar el Parlamento británico a la Comunidad Económica Europea en Bruselas para que se inicien los trámites para la separación de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Entonces, pero siguen habiendo. Yo había leído el miércoles pasado un artículo de Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard, donde el problema de Gran Bretaña es que, en lugar de haber aceptado 100,000 inmigrantes, había más de 300,000 inmigrantes ya en Gran Bretaña. Ya les molestaba mucho a los ingleses, les molestaba también la situación de la raza blanca, de pauperización que tiene el proletariado inglés, y que de una manera populista, o como ustedes quieran llamarle, protestaban ante la situación que les estaba imponiendo el gobierno de los Tories, de los conservadores, la gran especulación inmobiliaria que había en Londres, tan tremenda, la déficit de la balanza de pagos, es decir, que les estaba afectando en su empleo interno, la limitante de, por ejemplo, de que la Comunidad Económica solamente la limita a 3% de su déficit presupuestal, para impulsar en tiempos de recesión, en tiempos de crisis, la economía británica o de cualquier país comunitario. Y todavía más las presiones de la señora Merkel para hacer una sola ley bancaria para toda Europa, incluyendo Gran Bretaña. Y sabemos que Gran Bretaña tiene uno de los principales, o varios de los principales bancos más importantes del mundo, HSBC, el Barclays Bank, y en fin, lo que ustedes quieran, y viene siendo como el primero o segundo centro financiero del mundo. La otra es donde la señora Merkel decía, no te excedas en tu deuda más allá del 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, se excedieron en cierta manera las reglas de la Comunidad Económica Europea, más pro un Estado socialdemócrata, de benefactor, hacia un Estado más bien de libre mercado, como los británicos son los padres del libre mercado, con las teorías de Adam Smith, de este señor de John Stuart Mill, de David Ricardo. Entonces, para ellos era ideológicamente, como dice, ahorita voy a leer un artículo de Martin Fieldman, donde nos decía que hay muchas contradicciones entre la filosofía que se maneja en Europa, concretamente el Estado benefactor, una economía socialdemócrata manejada por los socialdemócratas, y un Estado
donde supuestamente se promueve la libre empresa. Claro, con todos esos problemas, como dicen por ahí los de Project Syndicate, donde hablan de que ahorita los problemas internos de Gran Bretaña, por ejemplo, en la burbuja inmobiliaria, la deterioración de los términos del intercambio con respecto a Europa, que le está provocando más de 100,000 millones de pesos, de dólares o de euros en déficit, la probable crisis que venga, que tiene Gran Bretaña, que acuérdense que pues hubo una crisis en los años 67, debido al déficit de la balanza de pagos, y que hoy se vuelve a repetir. Claro que este elemento de Gran Bretaña nos ha venido como efecto dominó, a afectar no solamente a México, a todos los países del mundo, a excepción, yo creo, de Rusia, Suiza, Japón y los Estados Unidos, en donde pues se han revalorizado las monedas y que en cierta manera huyen de la comunidad económica, huyen de Gran Bretaña, supuestamente, entre comillas, aunque yo no lo creo, para ir a buscar paraísos en donde tengan monedas más fuertes, como es el caso del dólar o como es el caso del Japón. Entonces, esto, claro, ha orillado a algunos países indebidamente, los ha llevado a generar políticas de restricción del gasto, como en el caso de México, y políticas de aumentos de las tasas de interés, que ha sido una estupidez lo que ha hecho el Banco Central Mexicano, que me acuerdo del catarrito del señor Carsten en el 2007-2008, que en lugar de bajar las tasas de interés, él decía que era un catarrito pasajero de la crisis de la economía mundial. Hoy, a mi punto de vista muy personal, esto hay que decirlo, yo creo que el señor Carsten se está equivocando, independientemente del flujo de salida de los pesos mexicanos hacia Estados Unidos por el problema del Brexit. Como que se apanicó Carsten y la gente del Banco de México y dijeron, subamos las tasas de interés para que no salga el dinero, para que no se siga devaluando la moneda mexicana. Hoy la moneda se está recuperando no por el punto 50 que acaban, sino porque van pasando las cosas, se asientan las situaciones y finalmente a lo mejor pues Gran Bretaña puede durar 2, 3 años o 4 en salir de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que aquí lo que más tienen miedo, más que lo de Gran Bretaña, es que Europa pueda deshacerse. Si siguen en ese plan de austeridad, de recorte de las tasas de interés, tasas ceros, del caso de la mala utilización de los quantity easy por el Banco Central Europeo, que no les ha resultado para levantar las economías europeas, las restricciones que imponen sobre Grecia los alemanes, y todos estos elementos restrictivos, intolerantes por parte de Alemania con respecto a otras economías de Europa, pues lo único que va a provocar, sí puede provocar ciertamente una salida de otros países de Europa, digo, de la Comunidad Económica Europea. Aunque parece que hubo por ahí una encuesta en Dinamarca y en Finlandia, concretamente Dinamarca, que es un país pues muy desarrollado, en donde se volvieron a hacer encuestas según Bloomberg. Y ahora con lo de Gran Bretaña, pues al contrario, mucha gente dice no, ni más, no nos vamos de Europa. De ahí que, bueno, está en indecisión. Pero tenemos que ir más a la profundidad de todo este problema del Brexit. Yo creo que no se le puede tratar, ¿cómo podríamos decir?, superfluamente. Aquí los grandes perdedores, para mi punto de vista, también son los Tories, los conservadores. Cameron, con el deseo de conservar el poder, pues va y lanza un referéndum estúpidamente, creyendo que lo iba a ganar y que lo iba a mantener en el poder como primer ministro de los Tories por un buen tiempo, porque fue el compromiso de campaña. Bueno, pues puedes ignorarlo, o finalmente puedes irlo postergando. Hoy mete a los Tories o a los conservadores, a los ratas, como dices, esa es la traducción de Tories, los rateros, en problemas, porque pues el señor Corbyn, con todos sus errores, se retrae, dice, bueno, pues tú haces tu campaña a favor de Europa y el otro en contra de Europa, pero los Tories, los laboristas se meten en un plan más neutral, que le costó críticas por parte del gobierno del anterior primer ministro, laborista de derecha, que también participó en la guerra
del Medio Oriente, que fue Tony Blair, y que bueno, le costó a los laboristas el poder por las estupideces de la supuesta tercera vía planteada por el maestro, ¿cómo se llama este de la London School of Economics? Ya leí el libro, pero ahorita no sé si Hayden o Gieden se llama él, de la tercera vía en Gran Bretaña. Es decir, una economía social, pero respetando las leyes del mercado. Pues nada, que todos estos problemas que se provocaron con la guerra en el Medio Oriente, que provocan una inmigración masificada hacia Europa, las estupideces de estar bloqueando a Rusia, pues también hay problemas con la OTAN, el problema de los salarios en Europa también es un desastre por todos lados, la no operancia de los quantity easy, de los bancos que quieren controlar también Alemania, del déficit público, y como dice Bill Emmott en concreto, la teoría austeritaria pues ha provocado una serie de malestares, no solamente en Gran Bretaña, sino también en toda Europa. Y entonces hay un artículo muy interesante que se lo recomiendo, del maestro emérito de la Universidad de Harvard, del señor Martin Feldstein, profesor económico de Harvard, y ha tenido impuestos muy importantes en los Estados Unidos, y dice que los motivos por los cuales Gran Bretaña se decidió salirse de la comunidad económica pues son muy diversos, pero realmente dice, al haber sabido desde el inicio, cuando hace 40 años Gran Bretaña se incorpora a la Comunidad Económica Europea, de haber sabido todas las restricciones o las imposiciones por parte de la Comunidad Económica y concretamente de Alemania, júrenlo ustedes que Gran Bretaña jamás se hubiera aliado a la Comunidad Económica Europea. Dice, felizmente, Gran Bretaña, como otros países, no aceptó aliarse al Tratado de Maastricht, donde se crea el euro y mantiene una moneda propia, ¿verdad?, que le permite pues aplicar políticas anticrisis que no han tenido otros países europeos, por ejemplo, como Grecia, como España, como Italia. Entonces, cuando Europa se expande de 6 países a 28, dice que Gran Bretaña no pudo limitar la cantidad de inmigrantes o de trabajadores a su país. Dice, de ahí eso llevó a que la cantidad de trabajadores extranjeros, esto yo no lo sabía, que es terrible, en Gran Bretaña haya duplicado desde 1993, se duplicó el número de extranjeros, llegando a casi a 6 millones, 10% de la fuerza laboral. Dice que ahora proceden básicamente de países de bajos ingresos, como Polonia, como Hungría, como Checoslovaquia, comparado con Gran Bretaña. Dice, a los votantes del Brexit, a los que quisieron salirse, les preocupa la presión resultante sobre los salarios británicos, pero en general no rechazan el objetivo original de incrementar el flujo comercial. Es decir, Gran Bretaña siempre estuvo de acuerdo en incorporarse a la Comunidad Económica Europea, como es el caso de México al Tratado de Libre Comercio, porque siempre le iba a beneficiar pues, contar con un mercado mayor, aunque ahorita Europa está teniendo dificultades de firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hoy que se separó, como dice Martin Feldstein, pues es más fácil que Gran Bretaña logre un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Total, dice que desde el momento en que Gran Bretaña se incorpora, los líderes europeos estaban resueltos a ampliar el proyecto europeo de 6 a 21. De ahí los partidarios del traspaso de autoridad, es decir, una autoridad fuerte a nivel local, se traspasaba a una autoridad fuerte a Estrasburgo, donde está el Parlamento, y a Bruselas, donde está la sede de la Comunidad Económica Europea. Es decir, ellos planteaban, los comunitarios, una soberanía compartida, dice Martin Feldstein, por el cual la soberanía británica podía quedar supeditada a las decisiones de la Unión Europea, y para el orgullo inglés, pues que obtuvieron el Commonwealth, pues era terrible.
Entonces, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1998, continúa en su artículo, impuso un límite del déficit anual, es lo que yo planteaba. Dice que podían tener los miembros y exigió que el cociente de endeudamiento, bueno, en este caso ahorita hay países que tienen más del 100% de cociente de endeudamiento con respecto a su Producto Interno Bruto, máximo llegar al 60%. Al comenzar la crisis, ustedes saben que las políticas keynesianas lo primero que hacen es aumentar el endeudamiento y segundo, el dinero fácil y una política pues de déficit público. Entonces, al comenzar la crisis del año de 2008, la canciller alemana Angela Merkel vio una oportunidad para fortalecer todavía más la unidad europea mediante la aprobación de un nuevo pacto fiscal que autorizaba a la Comisión Europea de vigilar los presupuestos anuales de los países miembros y multar a los que no cumplieran con las metas presupuestarias. Alemania también lideró el intento de establecer una unión bancaria. Aunque ninguna de estas políticas afectó directamente al Reino Unido, todas ampliaron el abismo intelectual, es decir, entre una política de austeridad a una política keynesiana aplicada por la comunidad, por Gran Bretaña y los miembros de la Unión Europea agrupados en la eurozona, reforzando las diferencias fundamentales entre los gobiernos británicos promercado y los de muchos países europeos que pues son tradicionalmente de socialdemócratas con planificación estatal y fuerte regulación. Dice que la división de poderes entre la Unión Europea y los miembros se rigen por el ambiguo principio de subsidiariedad, por el que las decisiones se deben tomar en el nivel más bajo o menos centralizado de autoridad competente. Pero en la práctica eso no limitó a los reguladores de Bruselas y de Estrasburgo. La subsidiariedad ofrece a los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea mucho menos protección que la dada por la 10ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a los gobiernos de los estados. Entonces la opinión pública británica no es la única disconforme, continúa Filman. Una encuesta reciente realizada por países de la Unión Europea, por la Fundación Pew, encontró que una mayoría de votantes en los 3 países más grandes, Gran Bretaña, Francia y España, tienen mala imagen de la Unión Europea. En Alemania la opinión pública está dividida en mitades iguales. En Italia una clara mayoría se consideró beneficiada por la pertenencia a la Unión Europea. Sin embargo, el populista Movimiento 5 Estrellas, de este señor que se dedica al teatro, que hace poco ganó las elecciones municipales, entre ellas Roma, en las que se presentó, incluido el 70% de los votantes en Roma, prometió que si este año gana la elección parlamentaria, se van a salir de la eurozona. Muchos funcionarios y expertos predicen que el Brexit traerá terribles consecuencias económicas, pero no es inevitable, dice Filman. Mucho depende ahora de los términos de la futura relación entre la Unión Europea y Gran Bretaña. De ahí que Jeffrey Sachs dice, cuidado con tratar mal a Gran Bretaña, porque esto puede dar pie a que otros países puedan salirse de la Comunidad Económica Europea. Además, el Reino Unido ahora está en mejor posición de tener un tratado de comercio y de inversión con los Estados Unidos. La propuesta de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, a la cual se opone Trump y varios países comunitarios, entre Estados Unidos y la Unión Europea, está empantanada. Pero a un gobierno británico fuera de la Unión Europea le resultará más fácil negociar con Estados Unidos, ya que los estadounidenses tendrán que hablar con un solo país en lugar de 28, muchos de los cuales no comparten las políticas británicas pro mercado. La cuestión de pertenecer de Gran Bretaña a la Unión Europea ya está decidida. Ahora su futuro económico depende de lo que haga con esta nueva independencia. Bueno, por lo pronto la devaluación de la libra le está provocando muchos compradores chinos, muchos compradores europeos. Hoy sale precisamente en Bloomberg de las ventas de automóviles cómo se van a afectar con la salida de Gran Bretaña. A Gran Bretaña, al devaluar su libra, como decía la maestra Joan Robinson, al primero que afecta es a sus vecinos. ¿Quiénes? Francia y Alemania.
probablemente España. Entonces, al devaluar la libra, pues los productos británicos van a traer una ventaja comparativa, va a ser más fácil estar vendiendo automóviles a Alemania que los que Alemania pueda vender a Gran Bretaña, igualmente con el caso de Francia. De ahí que los productos manufactureros van a beneficiar un poco con esta devaluación a las industrias británicas, la industria de la lana, la industria de la ropa, de la moda, pues ya están yendo hasta los chinos. Esos chinos no dejan de aprovechar inmediatamente, son terribles, y mismo por internet pues se pueden pedir muchas compras a Gran Bretaña, que las han de estar haciendo, no necesitan ir directamente a Londres para estar comprando productos británicos, eso es lógico. Entonces, esto provoca de que haya una masificación de compras hacia el Reino Unido por parte de países como India, como China, como Rusia y otros países en el mundo. De ahí que vamos a ver, por lo pronto yo coincido con Kerry en que, bueno, pues háganse pendejos. Es decir, no mandes el oficio, que eso es ir en contra de la democracia. Pues sí, pero aquí en el caso, decía por ahí un político, que cuentan más los intereses económicos que las mismas amistades. Entonces, en los intereses económicos, si hoy no son favorables a vamos a decir que no son favorables a la salida de Gran Bretaña, pues no van a mandar el oficio. Entonces, como le decía Kerry, le estaba diciendo Kerry a Cameron, ¿no? Y pues espérate. Entonces, aquí también, pero bueno, hay otro artículo, hay muchos artículos ahorita sobre el Brexit en Project Syndicate, se lo recomiendo. Hay un artículo de Carmen Reinhardt, de la Universidad también de Harvard, aquella que hablaba sobre la deuda, habla sobre la deuda de los países y dice que un país con el 60% pues provoca el impago de estos países por la cantidad de intereses que hay que pagar y que afecta mucho al crecimiento económico. Pero dice ella que bueno, que el Brexit va a afectar mucho la globalización. Pero ya veíamos venir en meses pasados que el comercio internacional a nivel mundial ha bajado en un 11%. Dice ella, con esta salida del Brexit, pues más a base va a afectar la globalización. Muchos países van a irse, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Ella dice, la gran globalización, el inicio de la gran globalización empieza antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la crisis de 1930. Se interrumpe con la gran crisis y la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente, pues los estados como en México se provoca la industrialización interna de México, todo va hacia el mercado interno, hacia el proteccionismo, y que posteriormente a la era Reagan y de la señora Thatcher comienza otra vez el proceso de globalización a nivel mundial, con la creación de la Comunidad Económica Europea, obviamente, con el desarrollo de China, de India y de los propios mercado común norteamericano. Hoy, pues el Brexit en efecto puede afectar. Ella da una gráfica donde pues el comercio mundial ha venido bajando del 8 al 6 al 5%. En el crecimiento anual de los productos exportables a nivel mundial. Vayan al artículo de Carmen Reinhardt en Project Syndicate y se van a dar cuenta en efecto que ha venido bajando el comercio a nivel mundial. Y claro, influye mucho en las políticas estas de la NATO, las estupideces cometidas en el Medio Oriente, donde se suspenden pues las exportaciones de Siria, de Irak, de Irak. Pues claro que afectan. Estas guerras provocadas por Norteamérica, que son guerras sin sentido, las mismas de Afganistán, y que están poniendo al mundo pues siempre en nerviosismo, y sobre todo pues estamos hablando de una zona petrolera muy importante como es el caso de Siria, de Irak y de Libia. Entonces, pues esto hay que pararlo, como dice Jeffrey Sachs, hay que pararlo. Es decir, ya basta de guerras, dejemos que Rusia y Assad se encarguen del ISIS, que se vuelva a reconformar la geografía del Medio Oriente. Estos lo quisieron balcanizar, dividir, y ahora pues lo único que están haciendo es dividir a la Gran Bretaña, porque pues Gran Bretaña como España pueden separarse de Escocia, de Irlanda, digo Inglaterra, y al mismo tiempo los catalanes
van a buscar su independencia de España y al rato pueden ser hasta los mismos vascos. Entonces, pues todas estas cosas son muy peligrosas. El estarlas tratando al vapor como lo hizo el idiota de Cameron, pues lo único que hace es complicarle a Gran Bretaña su existencia política, social y económica. De ahí que, cuidado, y mismo fíjense que aquí en México ya hay algunos teóricos que hablan de la balcanización de México, que en un futuro Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se van a incorporar a los separatistas tejanos, que hay más de 250,000 en Texas, increíble, ¿eh? Y que aquella noción del traidor de Nuevo León que está enterrado en Mesa Cartujano, el traidor Vidaurri, pues querían hacer en aquel entonces la República de la Sierra Madre, y que las Baja Californias probablemente se separen de México para incorporarse a la Alta California. En fin, unas loqueras tremendas en donde se plantea que viene una probable balcanización no solamente de México, sino también de Estados Unidos y de otros países. Yo no creo en eso. Yo creo que a pesar de todo, bueno, pues el mundo está siendo racional, tiene que ser racional, y que ya se dejen los grandes imperios de estar balcanizando, quitándole Kuwait a Irak, quitándole Siria al imperio que era parte del Imperio Otomano. Es decir, dividieron todo con el propósito de controlarlos económica y políticamente, tanto Gran Bretaña como España, como Francia también. Ellos son culpables de esta situación. Hoy están pagando las consecuencias los británicos, a tal punto que pueden ver la balcanización, en este caso, de su propio país. Qué triste todo esto, es decir, pero bueno, esto sirve para reflexionar. Ya en Europa creo yo que están reflexionando, y que definitivamente no tarda en haber otro referéndum, y lo más probable es que los Tories vayan a perder el poder en Gran Bretaña, porque hay una división enorme, que los independentistas también vayan a perder el poder. Ojalá Corbyn llegue con su vejez, con su sensatez, llegue a ser primer ministro de Gran Bretaña, pues para ir a ajustar las cosas, porque no se puede seguir en este tenor, en donde los conservadores pues han hecho una burbuja inmobiliaria loca en Londres, han metido a Gran Bretaña a un círculo de la deuda espantoso, también hay que decirlo, y han pues provocado una serie de especulaciones, los offshore, en fin, han hecho una bola de cosas que en mi punto de vista van en contra misma de la supervivencia del sistema capitalista. Entonces, pues esperemos los acontecimientos. Por lo pronto en México, decía yo, de acuerdo a la jornada, pues que el señor, primero nos anuncian terriblemente que lo contrario a lo que había dicho Peña Nieto, que fue ridiculizado. Es que ya de veras me da vergüenza el presidente de la República. Miren, lo ridiculizó Obama con los conceptos de populismo, donde él empieza a hablar que el populismo es manejar gente para ir en contra de sus intereses, de las grandes masas. Es decir, echándole la culpa a Andrés Manuel López Obrador, que pues lo han declarado como populista, que no es así. Al contrario, Andrés Manuel es muy sensato. Él ha dicho que hay que combatir la corrupción, que hay que combatir los altos salarios, que hay que combatir los gastos innecesarios en gobierno como el avión. Y Obama le dice al señor Peña Nieto, pues yo soy un populista, Peña Nieto. Es decir, solidarizándose con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque pues me preocupo por los pobres, con el Obamacare, con Medical Care, pues todos esos elementos. Obama, que quiere aumento del salario en todos los Estados Unidos, ha sido un buen presidente Obama, tanto que lleva una aceptación del 50-60%, mientras Peña Nieto no llega ni al 20%. Como dice Herman Moster, como le decía Broso, que por eso cierran el programa de Broso y cierran el programa de Carmen Aristegui. Aunque les ha ido mejor por la vía independiente, por las redes a Carmen Aristegui, hasta más rica se ha vuelto, pero el problema es que Peña Nieto trae un deterioro no solamente nacional, sino internacionalmente. Vi las escenas cuando están viendo el panorama de Ottawa, donde los dos presidentes, Trudeau y Obama, lo ignoran, como diciendo casi le dan una patada, vete, ¿verdad? Y el otro señor no sabe ni qué hacer. Entonces, estas interpretaciones que hace Obama del populismo, este comportamiento de los dos grandes, de Canadá y Estados Unidos, con respecto
con respecto a Peña Nieto, pues nos da a entender realmente cuál es la posición que tiene México políticamente y económicamente frente a estos dos grandes gigantes. Una posición minimizada y ridiculizada por este señor presidente que tenemos. Y les decía, las tarifas eléctricas pues aumentan, y dice el de la Comisión Federal de Electricidad, es que ya más o menos están parejas las tarifas eléctricas de México y los Estados Unidos. Estamos un poquito abajo. Sí, papi. ¿Y el salario entre México y Estados Unidos? Digo, si las tarifas están igual, sí, pero ¿cuánto le cuesta a un mexicano pagar su tarifa eléctrica? ¿Y cuánto le cuesta a un gringo en horas de trabajo pagar su tarifa eléctrica? Entonces las comparaciones son hasta pendejas. Lo mismo pasa con la cosa de la gasolina. Es que la gasolina tuvo que subir porque en México y en Estados Unidos la gasolina vale 10, 11 pesos el litro, a pesar de la devaluación del peso o la revaluación del dólar. Pues aquí vale 13.50, 14 pesos. Pero ¿cuál es el salario en Estados Unidos? El salario en México son 70 pesos diarios. En Estados Unidos son 7.5 dólares por hora. Entonces estás hablando de 60 dólares diarios o 1.200 pesos diarios, y en México estás hablando de 70 pesos. Entonces, no es lo mismo hablar de la gasolina mexicana, el precio con respecto a qué, con respecto al dólar, no. Tenemos que ver con respecto al poder de compra que tenemos internamente. Entonces, indebidamente aumentan las tarifas cuando había prometido Peña Nieto y la Comisión de Energía de bajar las tarifas arancelarias, las tarifas eléctricas, y bajar el caso del precio de la gasolina. Entonces, ¿cuál es el problema real, señores? Que estamos entrando en un proceso recesivo, nos indica el Instituto de Investigaciones del TEC de Monterrey, como la UNAM, de que estamos entrando en un proceso recesivo, que la industria manufacturera está bajando sus ritmos de crecimiento, la industria automotriz, y el señor Videgaray, en lugar de incitar a mayor crecimiento con más gasto público y incitar con menos intereses, tasa de interés en lugar de 3.5, la sube al 4.2 o 3.7 al 4.2, pues eso va a implicar, como dicen los muchachos del TEC y de la UNAM, de que la gente compre menos casas, menos carros, que utilice menos su tarjeta de créditos, afectando básicamente a lo que mueve la economía mexicana, al consumo interno. Entonces, a mí se me hace una aberración que, si saben y que está pregonado por todos lados, de que muy probablemente entremos a una recesión a finales del 16 y el 17, que es natural, el sistema está hecho de ciclos, el sistema capitalista. El Brexit acelera estos ciclos, es decir, los dinamiza. Entonces, ¿cómo es posible, Videgaray, a sabiendas que muy probablemente un 80% tengamos una recesión el próximo año, y también Carsten estén aplicando aumentos en la tasa de interés y al mismo tiempo ya recortes que llegan a 170,000 millones de pesos? Entonces, eso es no querer a este país. Esto es querer joder a este país. O bien, que a lo mejor estén ahorrando este año, que no lo dudo, como es Videgaray, para el año que viene, que es año de elecciones, cuando él puede ser candidato, aventar toda la carne al asador. Ahora sí, ya redujimos el 2016, en el 2017 empiezo a generar a finales gasto público para poder yo aspirar a ser presidente de la República. No lo dudo tantito, no lo dudo nada de este señor, que fue el artífice junto con Osorio Chong y Peña Nieto de las deudas de los estados de Coahuila, de Veracruz, de Quintana Roo, de Nayarit, de Nuevo León, del Estado de México, donde obligaron a los gobernadores. Claro, se dejaban consentir gentes como Moreira, obligarlos a endeudarse para mandarles dinero a la campaña presidencial de Peña Nieto. Es decir, juntaron más de 100,000 millones, porque sin dinero, pues ese joven, ya ven ahorita la realidad, su propia realidad como presidente de la República, que es patética, un presidente mal querido, un presidente mal reconocido, muy mal reconocido a nivel mundial, y un presidente que no tiene noción en dónde estamos. Esa es la realidad del pueblo mexicano. Entonces necesitamos un cambio
O dijo, pues yo soy populista, pues a lo mejor ya le está dando el visto bueno, igual que Hillary no puede ver a los priistas, a lo mejor le están dando el visto bueno a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, así está la situación. Vamos a ir a Bloomberg. Se están estabilizando ya los mercados, es una locura. Está subiendo el Dow Jones el 0.10, el Standard & Poor's está subiendo el 3.75, el mini el 0.18, los futuros del FTSE bajando 0.68, el Nikkei bajando 0.51, pero es natural. El West Texas bajando mínimamente el 0.47 a 48.76%. en petróleo. El petróleo te está diciendo que ahorita hay, como siempre, una sobreproducción con respecto a la demanda, no dependiendo del Brexit, sino ya existía un exceso de oferta, y entonces el petróleo iba a estar entre 48, 50, 53. Ahí va a andar el petróleo a nivel mundial. Ya con las innovaciones del fracking, ¿no? de todas estas, de las industrias petroleras, pues el petróleo va a ser más barato. Rusia, Venezuela, Estados Unidos, mismo México, pues tienen que dar la idea de que el límite va a ser 50, 60 dólares el barril. Y mismo puede bajar hasta 20, dependiendo dependiendo, te les digo, del proceso productivo y también de la demanda, que en este momento puede caerse con pues la próxima recesión, que muy probablemente vaya a bajar. Entonces, digo que vaya la economía, el crecimiento de la economía vaya a bajar. Déjenme ver cómo andan los stocks, pero por ejemplo, market. No encuentro, aquí están, stocks. Ya decía yo, bueno, pues el Dow Jones subiendo, está correcto, está normal, no mucho, pero estabilizado. En toda América está estabilizado, .19, el Standard, .41 el Nasdaq. En Europa también hubo bajas, pero también tenderá a estabilizarse. Ya no son las bajas del 3, del 4. El FTSE de Inglaterra, .84. En el caso del DAX de Alemania, bajando el .69 y .91 París y .16 España. Y allá en Asia también hubo signos positivos. El Nikkei subió el .60, el Hang-Seng en Hong Kong subiendo el 1.27, 1.60, el caso de Shanghái, el Australia .67. Así es que no estamos hablando de cosas así que digamos, al contrario de algunos que ya están tratando como, vamos a hablar como una oportunidad también lo del Brexit. Siempre hay gente que se aprovecha de estas coyunturas. El señor Soros, ¿cómo ganó dinero ese señor? Compró oro y vendió sus libras. Entonces, doble gane. El West Texas bajando el .23 a 48.76. El Brent a 50, le digo, está en margen. La gasolina bajando, aunque aquí subiéndola, el 1.53 a 1.50 el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Échenle cuentas, el galón, que son 4 litros, casi 4 litros, entonces están hablando de que pues sí está más barata que en México. En el caso, por ejemplo, de las otras materias primas, ustedes van a observar que los metales, vamos a ver el oro y la plata, que es donde sube el oro, 1.18, sigue subiendo a 1.353, el caso de la plata, subiendo el 4.20, que ahí sí hay una subida, subió del 16 al 20. Y en el caso de otros metales como el palladium, subiendo 1.67, el cobre, subiendo 0.16, el caso del zinc, el aluminio, 0.94, el aluminio, que son los industriales, 2.40,
y el estaño 2.46. Y en lo que concierne a la agricultura, déjenme ver precios de la agricultura, pues el maíz bajando de precio 1.50, venía ya en una tendencia, 3.60 el precio del bushel, 3.42 el trigo bajando también, la soya 1.37, el aceite de soya 1.34. El caso, pues, la cocoa venía subiendo también, el chocolate, pero el café se recupera un poquito, 1.51, el caso del azúcar también se recupera 2.21 a 20.78 la libra, a $2 la libra, o 0.20. El algodón subiendo el 1.28 y el caso del ganado en pie, pues subiendo a 1.2, estabilizado, bajando el 1.61, ha venido bajando todos estos tiempos el ganado engordado en 1.28 y el puerco subiendo el 0.81. Sí ha creado un pequeño temblor, no pasa nada. La recesión viene ya de por sí misma, como elemento contradictorio estructural del sistema capitalista. Es decir, las sobreproducciones están por todos lados. No fue Gran Bretaña la que va a provocar la recesión. La puede acelerar un poco, pero que viene una recesión a nivel mundial, de acuerdo a los ciclos económicos, que sean cada 8 o 9 meses, ciclos seculares, pues eso ya lo sabemos. Reajuste, es decir, se ajustan las bolsas de valores, se ajusta el índice monetario, la inflación, en fin, toda una serie de elementos, de variables económicas. Pero no se debe así en gran medida lo del Brexit. Y que, como yo lo digo, a lo mejor se hacen locos ahí los Tories para no mandar el oficio a la Comunidad Económica Europea. Bien, jóvenes, pásenla muy bien. Nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde y gracias por su presencia. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.